Bueno, pueden acomodarse. Estamos transmitiendo por Instagram para los amigos que sueñan estar acá el próximo año en el ya sería el segundo Festival de la Cultura y de la Lectura en Carolina del Príncipe. Tengo acá dos amigos que aman la creación literaria por la pasión de la escritura. Con John Saldarriaga a mi izquierda vamos a tener las calles y esos vericuetos, esos recovecos por donde pasan personajes que terminan en crónicas, en perfiles y especialmente en la novela policíaca. También vamos a descubrir personajes femeninos, como una muchacha llamada Juana la Enterradora, para que entremos al mundo femenino también que aparece en tu obra, John. Vamos a hablar de la caracterización de los personajes, cómo se construyen, ¿cierto? Un fiscal, como un investigador, un Joaquín Tornado, y que hay cosas en común. Vamos a hacer vínculos entre los personajes de ustedes, la estructura de las novelas, y vamos a ir también cómo el periodismo, como en tu caso, Emilio, la clínica, el mundo hospitalario se convierte en una forma de conocimiento para encontrar posibilidades literarias. Pero a los dos los une la ficción y la realidad. Cómo crear diálogos en medio de los juegos que propone la literatura. A veces la realidad es ficción, a veces la ficción es real. Entonces quiero que comencemos dándole las gracias a ellos dos que se vienen de Medellín, que permitieron que esta tarde estuvieran con nosotros. Le damos un saludo a todas las familias y los amigos de Carolina del Príncipe que se están uniendo a esta experiencia de este festival. De nuevo un aplauso, porque lo que vamos a ver es una conversación memorable. Muchachos, John y Emilio, ¿cómo comenzó el camino, la búsqueda? ¿Cómo saber si era con crónica, con reportaje? ¿Cómo saber si era con poemas? Porque este hombre tuvo una entrada maravillosa también con la poesía y sigue habitando la poesía. ¿Cómo fue esa etapa de la infancia buscando las palabras que después se volverían estos libros? ¿Qué los acompañó? Eso lo llaman a veces los escritores la educación sentimental. Mejor dicho, ¿qué se metieron ustedes a la cabeza? ¿Qué se quedó en el corazón? Comencemos, Emilio. ¿Qué te metiste? Básicamente la necesidad de escuchar y contar historias. Cuando yo estaba peladito vivía en un barrio Belén, un barrio de clase media, donde había una obsesión total por la palabra, por la historia, por contar, por escuchar, por entretener. No teníamos nada distinto que hacer sino conversar y jugar. Entiéndame, yo soy producto de los años 60 y criado en los 70. No había televisión, no había internet. Teníamos dos posibilidades. A la vuelta, un teatro de barrio. Y en la calle, otros 40 niños para jugar, para conversar. Además de la influencia familiar. Éramos una familia de conversadores, una familia donde se reunían a contar historias. Y en la esquina teníamos los mejores profesores del mundo, los marihuaneros. Los marihuaneros contaban 1000 historias de todo tipo. Historias. De hecho, yo quería ser marihuanero, esa era la ambición de mi vida. Cuando estaba peladito, yo lo que quería era ser como ellos, porque es que en la vida normal nadie vivía las aventuras que ellos vivían, ni nadie tenía esas experiencias, ni nadie tenía esa motivación, ni nadie pasaba como tan bueno. Después descubrí que eran unos delirantes, fantasiosos y mentirosos. Pero cuando yo estaba chiquito yo los escuchaba y escuchaba que ellos se habían volado y que de la cárcel a la ladera, que habían robado no sé qué, que habían tenido un romance con no hay quién. Y que habían poetas ahí. Sí, ellos lo que no sabían se lo inventaban. Entonces queríamos eso, yo quería eso, quería vivir ese mundo de aventuras. Después descubrí que todo eso era la fuerza de la narración oral. Al mismo tiempo, como no teníamos otra cosa que hacer, porque nos teníamos que entrar a las 8 de la noche en esa época, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Conciliar el sueño mediante la lectura. Entonces, ¿qué nos tocaba? Conversar, jugar, leer, y en los ratos libres, cuando la mamá empezó a percibir que los gustos estaban demasiado peligrosamente cerca de los marihuaneros, nos empezaron a mandar a un teatro que había a la vuelta, el Mariscal. Nosotros lo llamamos el Metropulgas, y era un teatro barato de esos donde reproducen y combinan todo tipo de películas. Yo allá veía una película de pistoleros que se llamaba
Te quiero ver muerto, Espíritu Santo, doble con el 8,5 de Fellini. Y yo tenía 8 o 9 años. Yo a los 9 años, como el portero era alumno de mi tío, entré a ver una película que llamaban Las Masajistas. Traten de imaginar de qué se trataba. Estuve traumatizado por ahí 2 años viendo la diferencia de tamaños, pero yo tenía 8 años. Yo ginecólogo. Sí, claro. Entonces es eso. La primera motivación no parte de la literatura, parte de la necesidad de contar historias y escuchar historias, de entretener a la gente con las historias. De ahí parte la primera motivación. Bueno, yo creo que ahí hay mucho del cuerpo que luego vendría en tu búsqueda como médico, cirujano, ginecobstetra. Fellini ayudó mucho en la vocación tuya entonces, Emilio, ¿cierto? Un psicoanalista contaría de dónde viene esa motivación de pronto. Y yo creo que en el fondo, John, un personaje como el Emilio niño podría ser un personaje de la calle, de esos que te gustan a vos también. Y ahorita vamos a hablar de eso, de cómo la ciudad tiene unos personajes. Ya hablamos del cine, de los amigos, esos espacios. En tu caso, John, ¿cómo es descubrir la belleza en ese territorio de la infancia? Hay calle, también lograste ser marihuanero por un día. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a este festival de lectura y de escritura de Carolina del Príncipe. Para mí es muy importante estar aquí con ustedes y que hayan tenido a bien invitarnos. Bueno, yo creo que el inicio mío en la literatura se lo debo todo, mejor dicho, la culpable es mi mamá, porque mi mamá, profesora de español desde la infancia, enseñándole a los niños, nos inculcaba ese afecto por la literatura desde muy temprano. De hecho, yo la cansaba antes de tener 4 años para que me enseñara a leer. Yo creo que ella me enseñó a leer para zafarme, para que no la molestara tanto y dejarme entretenido por allá como en otros asuntos. Y de modo pues que de ahí vino la cosa. Y yo sabía desde el principio que esas historias que yo leía, yo quería contarlas después. Y tuve la fortuna de que ella entendiera eso. Y uno de los ejercicios que más recuerdo que ella me ponía para que me quedara como entretenido todas unas horas, 4 o 5 horas, era que me escribía por ahí unas 50 o 60 palabras y me decía, con eso tiene que contar una historia, que estén todas ahí. Entonces, ese era un juego de los favoritos, tratar de ensartar esas palabras como en un collar de cuentas y al final que todas estuvieran y con un sentido completo. Bueno, eso es como lo primero, además que ella nos enseñó con el ejemplo ese afecto, desde que nos contaba pues que desde que ella era muy joven, con mi abuelo, que no era una persona muy letrada, sino que era un comerciante y también trabajaba con eso de las vacas. Pero si no había lectura por la noche, él se preocupaba por la tarde y le decía, estamos sin lectura para hoy, ya anoche terminamos el libro, tiene que ir donde tal, que tiene muy buena biblioteca para que traiga algo para leer o vaya a la librería y consiga alguno. Entonces, ella con el ejemplo y con sus historias inculcó que fuera la literatura el camino y tenía claro que tenía que estudiar por ahí. Si no era la literatura, era el periodismo, porque entendí rápidamente que literatura y periodismo son la misma cosa, sobre todo el periodismo literario. El periodismo literario, lo que es la crónica, el reportaje, el perfil, utiliza los mismos recursos narrativos que la novela o que el cuento, solamente que tiene una utilidad muy notable, muy obvia, que es transmitir comunicaciones. Entonces comencé escribiendo cuentos y crónicas de lo que pasaba en el barrio, en la cuadra, y que a veces no leía a nadie, pero entonces ese era como el primer ejercicio que realicé.
Entonces el afán por la escritura ha estado siempre, e incluso eso ha traído algunos inconvenientes, porque mi papá, por ejemplo, decía: eso no deja plata, pero usted ¿por qué se va a dedicar a escribir en vez de seguir mi camino? Porque el camino de él era comerciante en el centro de Medellín, y decía: ya tiene la ruta, no es sino que siga la huella. Y entonces él no estaba como muy de acuerdo con que yo me dedicara a la literatura. Bueno, pero ahí ya después vino el esfuerzo por publicar las crónicas, y La Calle, los personajes menos afortunados, los indigentes, los vagabundos o los vendedores callejeros, son los que más me han interesado. Esos que tienen como principal hazaña la subsistencia, y en el centro de la ciudad, donde uno cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir ya hay otro paisaje, ya la situación cambió, como que la vida se siente como palpitar y está como en el límite a toda hora. A pesar de que yo soy consciente de eso, no parezco tener una personalidad para ello, pero es solamente la apariencia. Eso de estar en ese agite, estar con esas personas que viven como al límite, ese es el hábito que he buscado. Qué bien. Gracias, John, porque a ustedes los une mucho el barrio. En el caso de John, Envigado. Estar en Envigado en tu generación seguramente te dio mucho de esa manera de mirar el mundo. Y vos, Emilio, en Belén, vos empezaste con unos poemas un poco para pervertir a la juventud. Eso dice de alguna manera tu historial poético. ¿Cómo es esa relación entre, hablaba John de la literatura, la infancia, en tu caso la escritura de la poesía, y la disposición poética va a servir después para lo que viene? No, esa era una noviecita que yo tenía cuando estaba joven, pero yo descubrí que la poesía es tan difícil que por respeto no la volví a tocar. No la volví a tocar. La poesía, usted sabe que en Colombia somos 50 millones de personas y hay 49 millones y medio de poetas. Todo el mundo es poetas. Cuando uno estudia y va teniendo un poquitico de experiencia y se va metiendo en el asunto literario y empieza a conocer los grandes autores y empieza a conocer los grandes poetas y empieza a descubrir el poder de la palabra, la capacidad de fabricar imágenes mediante el poema, yo empecé a respetar esa vaina. Yo dije, yo cometí poemas cuando era joven, porque todos nos creemos poetas cuando estábamos jóvenes, todos tuvimos una primera historia de amor, una primera historia de desamor. Hemos tenido muchas motivaciones para escribir, y cuando uno está un poquitico inmaduro, uno piensa que una frase que se coloque aquí, con otra que se coloca acá, con otra que se mueve un poquitico para la derecha, uno piensa que eso es un poema. Entonces yo también lo pensé, yo tengo derecho a... Entonces yo pensé que yo era poema, y fui de malas porque hice un poemario que se llamaba Textos para pervertir a la juventud, y fui de malas porque me gané un concurso nacional con eso. Eso es muy peligroso para una mentalidad de un muchacho de 20 años, porque piensa que es bueno, piensa que tiene alguna dotación o algún talento para la poesía. Ahora que lo leo veo cuán equivocado estaba. De poeta no tengo un carajo. La fabricación de imágenes mediante la palabra, esa lucha contra el lenguaje para tener frases que realmente se puedan considerar poesía, lejos de mí, no es una cosa extremadamente difícil. Por eso usted mira 100 poetas nuevos y usted sabe que solamente uno tiene algún valor de tipo literario. Pero estaba la otra parte, la necesidad de contar historias. Yo me acuerdo ahorita que les contaba lo del teatro, que nosotros veíamos una película en el Teatro Mariscal y salíamos a contar la película. La película duraba 1 hora y media, yo me demoraba 3 horas contando la película. Eso le metía combinaciones de otras películas, eso me inventaba la mitad. Entonces me gustaba mucho la narración oral y me gustaba mucho la capacidad de asombro que puede tener escuchar historias y que le cuenten a uno cosas que uno no sabe, que le metan los grandes alimentadores de las historias, que es la mentirilla, el chisme, el humor, el chascarrillo, la parte ingeniosa, lo que lo motiva a uno a escuchar historias. Entonces, a partir de la oralidad, ya empecé a estudiar medicina. La medicina es muy absorbente y le meten una cantidad de
de lecturas de tipo técnico que le copan el tiempo, pero por el lado seguía la motivación por el cine. En esa época había mucha oferta en el subterráneo, en los cineclubes que se utilizaban en la época, en Ucamao, no me acuerdo cuántos más, en el Libia, en el Diana, que por la noche era pornográfico y por la mañana era cineclub. Y una vez se hacía el bobo para quedarse del cineclub para sollarse el pornográfico y no tener que pagar. En todo caso la motivación por las historias fue tan importante, y entonces yo me empecé a confundir cuando pensé que tener las ganas de escuchar y las ganas de contar automáticamente le daban a uno la licencia para escribir. Entonces decía, vos que me contaste de cuento tan graciosito, ¿por qué no lo escribís? Yo decía, sí, qué bacanería. Y como tenía público oyéndolo, yo lo escribía, y eso no le gustaba ni a mi mamá, que era profesora de español. Entonces yo dije, pero ¿por qué lo que cuento, cuando lo escribo, no queda bueno? Porque la historia estaba allí, pero ¿qué faltaba? Las herramientas del escritor. Faltaban la técnica literaria. Y eso, a pesar de las lecturas, como las lecturas eran desordenadas, no necesariamente eran pedagógicas. Y de pronto uno leía y leía y leía por el afán de tener buenas historias, pero no para entender las costuras, los rudimentos y las herramientas del quehacer literario. Entonces ahí viene una segunda historia que creo que fue la que me alimentó a mí, los talleres literarios. Eso hablábamos. Entonces, las historias están ahí. Todos y cada uno de ustedes me puede contar una historia que es perfectamente novelable, que puede ser perfectamente contable y tiene algún valor. Pero si yo no la sé proyectar a lo literario, esa historia queda en la simple anécdota, queda en la simple historia sencilla que no tiene valor literario. Cuando uno acomete el oficio desde lo técnico y acopia el valor que tiene un taller literario de una persona que sabe más que uno, le enseña las herramientas que uno necesita para escribir, porque uno necesita ortografía, gramática, uno necesita diferenciación de los géneros, uno tiene que tomar decisiones. ¿Cómo cuento esta historia? ¿La cuento como una historia poética? ¿La cuento como una historia en cuento? ¿La cuento como un relato? ¿La cuento como una crónica? ¿La cuento como una novela? Tengo que tener muy claro para dónde voy con la historia, y tengo que tener las herramientas para contarla bien contada. Entonces ya ese es otro camino que van profesionalizando el oficio. Es decir, cómo cogemos las historias, que lo primero que uno tiene que tener para contar algo es tener algo que contarlo, y contarlo bien contado, como decía el profesor Oscar Wilde. Claro. ¿Qué tiene para contarme? Pero cuéntemelo bien contado. Entonces ya aparece el taller literario, y yo creo que nos cambió la forma de contar. Usted estaba en los talleres toda la vida, eso nos cambia la forma de contar. Claro, y yo creo que también, Emilio, la manera de crear, porque esa fascinación de la infancia, de la juventud, con personajes cinematográficos, literarios, pero luego, John, los que están en la realidad, los que están en la calle, los que están en la sombra, en la noche. Emilio hablaba mucho del mundo, de los ambientes, de los teatros. Y me parece muy interesante, John, para que hablemos luego, Emilio, de los personajes memorables que se quedaron, digamos, ya como germen de lo que vendría literariamente hablando. Antes de los 18 o 20 años, ¿cuáles fueron esos personajes que para ustedes fueron emblemáticos, incluso para construir a Joaquín Tornado, al fiscal Rosado, y que podrían tener correspondencias estos personajes, estos investigadores, estos personajes que son testigos? Si vos fuiste testigo, John, ¿cuáles fueron esos personajes entrañables que viste en Envigado y que tal vez iban a aparecer en tus crónicas, reportajes, en el mundo, en el colombiano y en tu búsqueda? ¿Qué personajes se quedaron para perseguirlos? Bueno, muchos personajes no desembocaron en los libros. Yo recuerdo uno muy especialmente cuando estaba apenas estrenando el trabajo en El Mundo, que fue la primera parte donde hice periodismo, bueno, la segunda, porque primero en la prehistoria, en los periódicos pequeños, bueno, después en El Mundo, y al principio uno se preocupaba por qué crónica iba a sacar al domingo siguiente. Yo tenía el compromiso de escribir una crónica para domingo y otra para jueves, y me iba para el centro a callejear y a buscar historias. Al principio era angustiante porque uno pues todavía es muy novato, que decía, pero ¿qué escribo para el domingo?
pero después de tanto estar en el centro y estar a diversas horas, porque los lugares no son iguales en todos los momentos, y para uno intentar capturar el alma de los sitios o de las personas o de los objetos que lo hay, de las escenas, debe estar a diferentes horas del día y de la noche, porque hasta la gente cambia. Los que están por la mañana no son los mismos que habitan una cuadra por la tarde y así. Entonces hay que estar a muchas horas. De tanto estar en el centro, ya esas historias eran las que iban empujando y diciéndome, ya es hora de contar la historia de los jugadores de dados, por ejemplo. En la Alhambra, una calle de Medellín que va desde la avenida San Juan hasta el Palacio Nacional, es una cosa cortica, como de 3 cuadras. En la madrugada hay unos señores, unas señoras que juegan dados ahí en la calle, unas personas que viven en la calle, casi todos, y cogen un vasito como de tomar café, de esos de plástico, echan los dados y juegan en el piso. Y bueno, entonces iba a ver a los jugadores de dados por la noche y en la madrugada. Una vez hubo un choque, una carretilla y un carro se chocaron, y como somos todos los humanos, nos pusimos a contarnos lo que habíamos visto. Entonces uno nos dice, ve, se regaron las frutas, bueno, lo que todos veíamos nos lo volvemos a decir. No sé en qué momento un señor de esos de la calle me estaba abrazando y llevando de un kiosco a otro, de un corrillo a otro, y me dijo, yo me llamo Rocky Rambo 2. Y bueno, y el tipo empezó a contarme quién era el uno, quién era el otro, los personajes, me metía a las cantinas, me decía, esta señora progresó, ha pasado por todos los puestos de la cantina, ella era la administradora, de ella hice una crónica. Esa señora, de todos los puestos, o sea que estuvo de puta primero, y fue ascendiendo, y ya era la administradora. Esas historias de mucha superación han sido muy importantes. Superación. Muy buena superación. Superación vaginal. El asunto es que este señor Rocky Rambo 2 me llevaba como mucha confianza y le dije, solo ahí le dije, soy periodista. Antes no le había dicho porque uno llegar con grabadora, con cámara, eso es muy aparatoso, y si uno mismo como que se nubla un poquito cuando le ponen una grabadora, un micrófono, una cámara, ¿cómo será una persona sencilla que no tiene experiencia con eso? Lo más seguro es que va a impostar o a cambiar su forma de hablar y de expresar sus cosas. Entonces solo en ese momento le dije, pero ya cuando ya me veía como parte del paisaje, como un poste, como el alumbrado, como una puerta, como lo que sea, como un resalto. Así quería ser yo, totalmente desapercibido, para que se mostraran tal como eran. Entonces me contó la historia de los jugadores de dados y después muchas otras historias. Ese personaje me parece muy memorable, no lo olvido nunca, e incluso lo incluí en un libro que se llama Los muertos que nadie llora, que es el fiscal Rosado en la literatura de la colección Policías y Bandidos. Hay unos vagabundos, unos indigentes que están asesinando. En Medellín ocurre que a veces aparecen muertos estos indigentes. Muchas veces pues es porque en este caso, bueno, no es que les contaría el desenlace y no quiero contarles el desenlace, pero en todo caso son víctimas de muchos atropellos, incluso de las personas ricachonas que por juego o por cualquier cosa van y acaban con la vida de un indigente. Entonces el Rocky Rambo 2 es uno de los que aporta mucho a la información que necesita el fiscal Rosado para esclarecer ese crimen, que por cierto, como en ese tiempo había llegado a la seccional de fiscalías, a la regional de fiscalías, un director muy, como se dice, esos que ahorran mucho, eso como que parecen más ingenieros de producción que cuentan cuántas horas se gasta uno en un trabajo.
eso, que a ver si eso sí se justifica, que ¿cómo es eso? Lo que es el beneficio y el costo. Bueno, ese señor había llegado a dirigir la seccional de fiscalías, entonces le prohibió a Rosado que hiciera esa investigación, porque como los indigentes no pagan impuestos, ¿de dónde a quién le va a interesar que investiguen un caso de unos vagabundos asesinados? Tuvo entonces Rosado que trabajar en tiempo suyo y con estos personajes clandestinos para eso, y eso sirvió, eso que llegara ese tipo tan austero, como tan tacaño a la fiscalía, porque le dio un viraje a Rosado y a su equipo, que conformó un club de investigadores independientes, entre un médico forense, una investigadora de narcóticos, una antropóloga forense, y algunos informantes de la calle y auxiliares que hacían parte de ese grupo, formaron ese club, y por aparte resuelven unos casos viejos o que quedaron sin esclarecer, y ellos los resuelven por simple reto a la imaginación o a la capacidad de resolver, porque al fin y al cabo, como decía Fernando Pessoa, la literatura policíaca es literatura de raciocinio. Él no la llama policíaca, ni de detectives, ni literatura negra, sino de raciocinio, porque cree que son juegos mentales, y lo importante es cómo descifrar un acertijo. Qué bien. Me interesa mucho que ahorita trabajemos eso. El tema de la racionalidad en la novela policíaca parece que domina mucho la estructura, y yo creo que ustedes dos trabajan mucho desde la intuición, la corazonada, las sensaciones, aspectos más sutiles y no siempre tan cerebrales. Pero ese es un tema que ya viene para que lo conversemos, porque aquí hay un tema macro, y es el mundo de la novela de crímenes o de la novela policíaca. Emilio, los personajes que te fueron llevando a Joaquín Tornado y todo lo que hay en Tornado, o sea, cómo llegar a un personaje que tal vez se alimenta de muchos de esos otros personajes del cine, del barrio, y por qué no, hasta compañeros de los talleres literarios. Contemos a ver qué es lo que tiene Tornado adentro. Bueno, lo primero para uno elaborar un tema literario es tener algo que contar. ¿De qué se alimenta el escritor? Del ambiente donde uno ha vivido. Yo he vivido dos tipos de ambientes. El ambiente de inicialmente muchacho, después adulto de barrio, y mi trabajo como médico. Yo llevo 35 años como médico, y entonces he estado en hospitales toda mi vida, he pasado toda mi vida en hospitales. Y he notado que en los hospitales es una mata inconmensurable de historias. Allá todo el mundo tiene una historia, allá se conjuga el dolor, la traición, la muerte, la desesperanza, la salud, la recuperación de la armonía, el restituir el equilibrio, todo eso se ve en un hospital. Eso es una bomba atómica de historias. Le voy a poner dos ejemplos. Aquí estoy viendo dos libros. Vamos a ver qué sale de estos dos libros. El expediente Monaguillo. ¿De dónde salió este libro? Anteriormente, hoy en día, cuando una mujer no quiere tener un embarazo, quiere abortar, es muy fácil. Va a una farmacia y cualquier peladita de 10 o 12 años le dice qué pastilla se toma, cuántas veces al día y por dónde se la mete. Las pastillas para abortar, todas nuestras niñas y mamás, crean lo que es así, saben cómo se producen los abortos en este momento en Colombia. Pero en la época en que esta historia ocurrió, no existía esa famosa pastilla. Todos la conocen, el misoprostol, no existía. Entonces los abortos de los embarazos no deseados eran de tipo criminal, eran clandestinos, porque no había ninguna reglamentación como existe hoy para provocar el aborto en caso de que haya malformaciones, en caso de que haya violación, en caso de que haya riesgo para la mujer, no existía. Entonces las mujeres tenían que, en medio del desespero y de la angustia, provocarse el aborto criminal. Pero empezaron a perseguir el aborto criminal porque muchas mujeres se estaban infectando y muchas mujeres estaban muriendo. Yo tengo casos de niñas de 13 años que se iban para una clínica clandestina, les metían un chuzo esos de gancho de ropa por la vagina, le rompían el útero y detrás del útero queda el colon, le rompían el colon, y era una niña de 13 años con una bolsita de colostomía defecando por aquí por el abdomen. Ese caso lo tuve yo en el hospital.
Entonces, algunos médicos que provocaban abortos se volvieron muy ricos, porque hacían los métodos de manera clandestina y en el desespero de la mujer o de la pareja, generalmente de su amante o del que fuera, pagaban lo que fuera por realizar un aborto, entonces era muy rentable. Pero la autoridad empezó a perseguir a las clínicas de abortos porque las clandestinas eran muy peligrosas. Entonces yo conocí un médico general que provocaba abortos. Él trabajaba normalmente en el día, trabajaba en consulta externa, y él veía cuando llegaba la paciente muy angustiada porque tenía un atraso, porque tenía un embarazo inicial, y él decía, no me preocupe, encontremos en la clínica. Inicialmente trabajaba por Buenos Aires, después trabajaba por La Milagrosa, no sé por dónde, y en los centros de salud de los barrios le alquilaban un consultorio y el otro médico le daba anestesia y entre los dos le provocaban el aborto. Pero eso se volvió a poner muy peligroso para los médicos y para los centros de salud. Entonces le empezaron a prohibir la entrada a los centros de salud. No, nos calentamos aquí, hermano, no vuelva a ver eso, no, eso es un problema. Hombre, pero eso da plata, sí, pero de pronto nos cierran el chuzo y nos meten a la cárcel. Entonces se inventó un método muy interesante, real. Convocaba a la paciente y se la llevaba para un motel, asumiendo el rol como si fueran pareja, la montaba en el carro, la citaba, hacían para el motel. En el motel él mismo le aplicaba lo que llamamos el cóctel, anótenlo, Ketalar, vale una tropina, se lo ponía. Allá él tenía un material de pinzas ginecobstétricas y allá en el motel le ponía la anestesia y le metía la curetica y le hacía el curetaje. La muchacha estaba dormida, él se ponía a ver una película o a dormir, a hacer lo que fuera, esperaba que se recuperara y después la entregaba y le cobraba. Porque ya en las clínicas y en los centros de salud de barrio no lo estaban dejando entrar. Entonces ya él empezó a hacer eso en moteles y empezó a tener mucho éxito, porque no tenía que pagar clínica, simplemente pagaba lo del motel, y el voz a voz empezaron a volverlo famoso, entonces lo empezaron a buscar, hasta que un día ocurrió lo que tenía que ocurrir. Una de esas muchachas le hizo una reacción allá y se le murió. El hombre trató por todos los medios de reanimarla, no fue capaz de reanimarla, estaba extremadamente angustiado y él trabajaba en un centro de salud. Entonces ahí mismo, en esa época no había celulares ni cosas de esas, fue en el carro, la muchacha ahí como dormida, él llegó al centro de salud y le dijo al compañero de urgencias, ayúdame con esta vieja que se me murió, pero ¿cómo te ayudo? Entonces él tenía un secretico guardado del otro, que aquí lo van a saber cuál es, eso es lo que quiero que se motiven. Él tenía un secretico guardado y llegó el momento de cobrarle el secreto. Me tiene que ayudar, papito, porque si no, lo que ustedes van a leer después aquí. Entonces llegó y recibieron la muchacha en el centro de salud y el médico le hizo pasar como si hubiera sido un infarto. En el afán y en el desespero, la vieja entró como si fuera un infarto, certificado de función, infarto, llamaron a la casa, pero ¿cómo así que un infarto? Pues una muchacha de 23 años, ¿cómo hay que un infarto? No era obesa, no fumaba, ¿cómo así que un infarto? Entonces los hermanos estaban en Venezuela, venga que su hermanita se murió, ¿cómo así que se murió mi hermanita? Entonces vinieron y ellos estaban muy molestos, pero pues muy intrigados, muy tristes y muy intrigados. ¿Cómo así que un infarto? Entonces llegaron a pedir la historia y empezaron a notar cosas raras, empezaron a notar que no les entregaron toda la historia. Empezaron a notar que en la poquita historia que le entregaron, una auxiliar de enfermería notó que la paciente tenía los interiores manchados como de sangre y la mamá tenía muy claras las cuentas de su hija para la menstruación y dijo, pero ¿cómo así que sangre? Si ella había tenido la menstruación, hizo las cuentas y vio que como que no le cuadraba, entonces el hermano ya se enojó y fue a pedir la historia y se la negaron, entonces dijo, póngala como quiera, y entonces fue a donde una inspectora y salió una inspectora de esas bravas, de esas así pantalonudas, y dijo, me da el favor y me entregan la historia. No, que eso es reserva, se van todos para la cárcel y no me la entregan. Entonces cogieron la historia y vieron que había varias cosas, que había en una prueba de embarazo de hace 8 días positiva, en una mujer que hoy estaba muerta y que tenía mucho sangrado vaginal. Entonces esa vieja dijo, aquí hay una cosa muy rara, y la mandó a desenterrar, exhumar, y descubrió que tenía una perforación uterina, que tenía pues una serie de indicios de que el útero ahí estaba embarazado. Entonces se generó eso, y eso generó una investigación del carajo, y el médico consiguió un buen abogado, lo sacó libre y él demandó al Estado, que porque esa demanda lo había afectado mucho,
que porque lo había perturbado desde lo emocional y que había tenido hasta problemas de tipo sexual porque estaba muy estresado por además de eso es todo un rollo. Entonces díganle a un escritor, por Dios, cómo deja perder una historia de estas para hacer una novela. Entonces esa novela se llama El expediente Monaguillo, simplemente se me acaba de ocurrir de a dónde toma el escritor los temas de la vida real. Esa historia ocurrió con un cercano, con una historia muy conocida dentro de los médicos de hace 25, 30 años de Medellín. ¿Y cómo dejo perder eso para que mi detective, Joaquín Tornado, que es la recopilación de todos los detectives convencionales, pero puesto en Medellín? Mi detective se diferencia de los clásicos canónicos convencionales de la literatura del género negro clásicos. Poirot. De Poirot. Poirot es muy distinto. Poirot es el de Agatha Christie, que ese es puro cerebro. Poirot, mientras está el crimen, él se toca la barbilla, se fuma una pipa y él resuelve el caso. Este es un detective callejero que trabaja en Medellín, que sale a la calle, husmea, recopila los indicios, las pruebas y resuelve el crimen. Entonces aquí se juntan como 3 o 4 historias. Hay, por ejemplo, una de las partes más importantes de la historia es el guardado que le tenía el médico abortador al médico de urgencias, por lo cual lo obligó a hacer un favor tan grave como ese, que hizo que se fueran los dos para la cárcel. Ese guardado explica la mitad de este libro y habla de la corrupción en las universidades del Estado en Colombia. Entonces mire que de dónde se alimenta el escritor, se alimenta de lo cotidiano. Un médico que produce abortos como un evento cotidiano y un acto de corrupción administrativa en una universidad pública como un acto cotidiano. ¿Qué hace uno? Uno más o menos organiza las ideas, estructura la historia de manera funcional y las pone en función de su personaje, en este caso mi personaje Joaquín Tornado. Claro. Y hay una novela de Emilio que ganó una beca de creación en 2005, El pabellón de la mandrágora, donde empiezas a explorar todo ese ambiente hospitalario y creo que pues todas esas historias van a ir, digamos, juntándose para llegar al universo que ahora tienes, porque ahorita tenemos que hablar es cómo Tornado ha ido madurando, qué le ha ido pasando a la ciudad, al mundo clínico, al mundo en el que se mueve Tornado, cómo un personaje hoy está con otra madurez, para que trabajemos ese tema. Me encantaría, John, que nos hablaras, que hablemos del rigor que tiene la novela policíaca. No es fácil, es un género que incluso del que no se quiere hablar a veces, y más en un país donde hay tantos crímenes. Yo creo que, ¿cuántos libros, cuántos ejemplares tenemos de este para vender? Yo no sé. Bueno, este libro precisamente, lo que diga Wilson, con lo que acaba de decir Emilio, yo creo que se puede vender como los pan de quesos que tienen allá los amigos que nos están apoyando y acompañando también, porque la historia que cuenta Emilio apasiona tanto y uno quiere ir al libro, pero precisamente John, esas historias tan apasionadas de la novela policíaca, ¿qué le cuesta tanto al público, a la sociedad, y yo diría también hasta al sistema educativo, comprender la dimensión filosófica, ética, moral que tiene la novela policíaca? Es tan fácil sacarle el cuerpo en una sociedad como la nuestra, llena de crímenes. Parece que la novela policíaca la vemos como algo menor. ¿Cómo ha sido para vos explorar la novela policíaca y qué le contarías a nuestros amigos? ¿Por qué leer novela policíaca en un país de tantos crímenes? Porque pareciera que el crimen se nos queda en los canales de televisión, pero a mí me gustaría que le hiciéramos un homenaje a la novela policíaca, que hablemos de por qué la novela de crímenes es valiosa. Ayúdanos a comprender eso, John. Al humano humano tiene que pasar en la mente de los humanos, porque desde el principio de los tiempos siempre está el torcido, siempre está la trampa, siempre está el asesinato y bueno, los antecedentes de la novela policíaca pues son muy antiguos. No quiere decir que el género sea tan antiguo. En la Biblia hay un libro que se llama Daniel. Él es un profeta, creo que un profeta menor, no sé mucho de eso, pero el Señor, Daniel, era un joven que tenía unas visiones y tenía como mucho prestigio ante el rey de Persa, que lo tenía entre sus consejeros, y una vez
un señor muy rico llamado Joaquín estaba casado con una señora llamada Susana, que al parecer era muy hermosa. Los ancianos, que eran dos tipos que no tenían que ser viejos, sino que anciano era como un cargo, una autoridad que ayudaba como a cogobernar en el poblado, y ellos eran los que tenían que estar atentos como al comportamiento de la gente, y dos de estos sujetos como que se prendaron de la belleza de Susana y le cayeron, mejor dicho, le cayeron y le dijeron que tenía que acceder a ellos carnalmente, o si no le decían a Joaquín y al pueblo que ella estaba con un tipo en la casa y que por eso había despedido a las que le servían. Y bueno, como ella no accedió, la acusaron y todo aquello. Yo creo que ustedes deben recordar eso, porque aunque no sean muy seguidores de lo de la Biblia y esto, a eso le queda a uno en la memoria. Entonces, Daniel, que tuvo una revelación divina, entendió que esa señora era inocente, pero antes de que la condenaran a muerte, que era lo que pedían esos sujetos, pues dijo que él iba a hacer la investigación para comprobar que ella era inocente. Entonces llamó a los dos ancianos, a uno lo llevó aparte y le dijo: ¿debajo de qué árbol estaba ella con el amante? Debajo de una encina. Se llevó a otro lado y dijo: debajo de una acacia. Por ese detalle descubrieron que mentían y que querían era hundirla. Eso es un antecedente de la novela policíaca, porque entre los ingredientes que tiene que haber en una obra policíaca debe haber un delito, que no solamente tiene que ser un crimen, puede ser un robo, una traición, cualquier cosa que creamos convencionalmente que no es adecuada, que no es correcta, y alguien que se motive a investigarla. No tiene que ser un policía o un detective, puede ser una persona que no tenga estos rótulos, pero que se interese, se motive en descubrir cómo fueron los hechos por cualquier razón. Bueno, en las Mil y una noches también hay antecedentes de eso, en la Edad Media, pero el género comenzó en el siglo XIX por varias razones. Comenzó la sociedad industrial y a desarrollarse las ciudades, y con ese desarrollo también vino como mucha paranoia, mucho susto de que había tantas personas y muchas de ellas tan desconocidas que no se sentían seguros. Hay un filósofo alemán que es Frank Kierkegaard, que habla sobre esa angustia que produce la ciudad en el siglo XVIII. Y bueno, y comenzó el género con Edgar Allan Poe, se dice que con los crímenes de la calle Morgue, como en 1840 o algo así, comenzó el género. Y es que todo se conecta, porque hasta ese tiempo, más o menos, hasta unos años antes, el método de investigación que tenía la policía, si la policía pues no era organizada, el método que existía para descubrir quién había cometido un delito era la tortura. Les torturaban a una persona para que confesara que había hecho un crimen, había cometido un crimen. Y se dieron cuenta después que este método no es que sea muy efectivo, porque uno termina confesando que no ha hecho para que no le sigan torturando. Entonces, y comenzaron en el siglo XIX con el género también a aparecer los primeros organismos de policía organizados en el mundo. Scotland Yard es como el segundo, de 1829. En Estados Unidos apareció otro. Detectives independientes también comenzaron. Y esa angustia, la gente necesitando que los protegieran, empezó a desarrollar el género, porque al menos sentían que sí se podían resolver los crímenes, así fueran los libros. Eso daba como una respuesta, una esperanza a que
si las cosas no se iban a quedar como en la impunidad. Balzac también tiene uno de esos libros primeros que es Un asunto tenebroso. Bueno, y posteriormente, a finales del siglo XIX, los casos de Sir Arthur Conan Doyle y con Sherlock Holmes, que son como más de 80 historias. El padre Brown, que es el personaje de Gilbert K. Chesterton, que yo pensaba cuando era adolescente por primera vez, creía que Chesterton era un personaje inventado por Borges, porque me lo recomendaba cada rato, me decía que Chesterton era muy importante, pero como Borges era tan dado a inventar personajes y les ponía biografías y decía cuándo había existido y todo aquello, que yo pensaba también que era eso. Cuando después descubrí, por fortuna, que Chesterton era un autor de esos que tuvieron carne y hueso, pues reales, entonces aprendí también lo de Chesterton. Bueno, John, nos acabas de dar un viaje por la historia de la novela policíaca y esa condición moral que a veces le ponemos a la novela de crímenes. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan dura! Y esas apreciaciones así como medio incómodas porque hay crímenes, ahora vemos que vienen desde la Biblia. Es decir, desde el Antiguo Testamento se pueden tener investigaciones, crímenes que valen la pena ser contados. Me gustaría mucho que Emilio nos dijera también cuál es la ética, cuál es, digamos, como el conocimiento de lo humano que tiene la novela policíaca para que le quitemos ese halo como de oscuridad. El mundo de los bandidos, que tanto te gusta a vos, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede enseñar? Entonces, miremos a ver qué es lo que hay en la novela policíaca que le permite a la condición humana conocer. No, pero ya está muy superado. Anteriormente la literatura policíaca era considerada un género menor. Hoy no. Usted coge los grandes premios Nobel, usted coge a García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Tiene toda la estructura de novela policíaca. Hay un muerto y hay un por qué lo mataron. Y hay unos autores y hay un proceso. Vargas Llosa, ¿quién mató a Palomino Morelo? O sea, ya eso no está tan desacreditada. La novela negra es muy interesante porque nos cuenta cosas que no sabemos del carácter humano, nos descubre las cosas más ocultas del carácter humano. Y hablar de los malos es muy bueno. Alguien le ha dicho a uno en los talleres o en la práctica literaria que mientras más malo sea el malo, mejor la novela. Y una vez, como mi mamá es tan buena, yo había tratado de hacer una novela de mi mamá, que porque es muy buena, y me duró media página, porque es que la gente buena no tiene casi cosas que contar. Póngale una cosa buena de la Madre Teresa de Calcuta, dura media página, pero cuando escriben cosas malas de la Madre Teresa de Calcuta, como Christopher Atkins hizo un tratado de 800 páginas. Entonces hablar de lo malo es muy motivante y genera mucho interés. Entonces uno habla de las cosas malas que pasan, porque es que lo bueno ya lo sabemos. Si esto fuera un remanso de paz, si esto fuera un remanso de armonía entre nosotros, ni siquiera existiría la literatura, porque estamos tan tranquilos y pasamos tan bueno que no tenemos nada que contar. Pero como la vida real no es tan buena, tenemos que hablar de cosas que nos generan interés. Hablemos de lo malo. Por ejemplo, lo que pasa en el que usted me estaba preguntando, en el abrazo de la viuda negra. El abrazo de la vida negra parte de un hecho de observación de la vida real. Los primeros futbolistas famosos colombianos se fueron para Europa. En esa época estaba Falcao, pero no el Falcao de ahora, sino el de hace 20 años, que normalmente eran participaban en el fútbol europeo, se casaban con una modelo, se dejaban de plata y por ejemplo convertir Mastrilla y todos ellos. Entonces ahí de un Falcao de la época que en unas vacaciones se vino con su esposa modelo a pasar vacaciones en Medellín, como vienen ellos a las ciudades con sus amigos de barrio. En una de esas, este famoso Falcao bajó en el carro, en el Jaguar que tenía, bajó por el Inter, iba con su reloj Rolex, por supuesto, con sus zapatos Ferragamo, ¿cómo se llaman? Iba con su computadora, cuando lo atravesaron 6 motos. 6 motos. Entonces, hombre, muchachos, yo soy Falcao, yo sé, pase el reloj, pase la computadora, pase no sé qué, pase no sé qué. Cuando lo habían atracado, entonces uno de los tipos que estaba calladito en la parte de atrás en la última moto
se bajó de la moto, se le acercó, cogió la pistola y le metió un balazo en la rodilla derecha. Después de que lo habían atracado, después de que él había entregado todo de manera tranquila y natural, y le produjo una fractura recién contratado, en este caso digamos que por el Real Madrid o por el que haya sido en Europa, trataron de recuperarlo, trataron de hacerle toda la terapia, los seguros, todo lo que fuera, pero en medio de la recuperación, de la depresión, de que no volvía a ser el mismo, ¿quién va a ser el mismo después de un balazo en la rodilla? Le empezaron a meter droga, analgésicos potentes para la recuperación y el manejo del dolor y lo volvieron adicto. Entonces ya era poco menos que un desechable con plata. Se fue rumbeando la plata con los amigos, por supuesto la mujer rápidamente lo dejó, la modelo que es esposa de todos los futbolistas que conocemos, en este caso se llamaba Malala Contreras, pero bueno, es un nombre que me inventé, pero ahí estaba, que también tiene su mundo propio porque es muy interesante para la novela. Entonces le llamó mucho la atención a alguien, le llamó a la esposa Malala Contreras, porque el tipo finalmente terminó en la indigencia, tirado por allá, poniéndole problema como borracho en esas esquinas de la minorista, terminó llevado. Y entonces, después de mucho tiempo, en un proceso culposo, Malala Contreras fue y contrató a Joaquín Tornado. Y le dijo, yo me voy para Europa, pero ya no hay nada que hacer, ya los seguros que vamos a cobrar los cobramos, él ya se murió, él ya es memoria. Pero hay una cosa muy rara, ¿por qué en el atentado no lo mataron y por qué lo dejaron de último como si le estuvieran cobrando algo? ¿Por qué llegan a un futbolista y le meten un balazo en la pierna derecha? Entonces contrata a Tornado para que empiece a hacer la investigación y Tornado empieza a recoger los indicios de la investigación y se va abriendo un universo. Una cosa impresionante que yo mismo me asombré de ver lo que estaba descubriendo. Es asombroso lo que pasa allí, porque es que usted empieza y se mete en el mundo de las apuestas deportivas, se mete en el mundo de los seguros de futbolistas, se mete en el mundo de la mafia del fútbol en Colombia, que es una mafia absoluta. El tema es tan recurrente que lo volví a meter aquí en otro libro que se llama Va de Retro Marcial, donde hablan de las barras bravas y su concepto mafioso y todo lo que oculta una barra brava. Eso no es tan sencillo como gritar Viva Nacional y para las que sean, parceros, eso va mucho más atrás que eso, y hay toda una historia impresionante detrás de las barras bravas. Ese tema del fútbol a mí me impresiona, ni siquiera me gusta como concepto deportivo ni como hincha, que cada vez me interesa menos. Me interesa es lo que hay detrás de ese mundo tan impresionante, lo que uno puede descubrir cuando explora. Entonces, novelas como estas nos enseñan al ciudadano, le enseñan al lector que detrás de lo aparente hay una cosa que no conocemos, hay un mundo que ruge detrás de lo normal, detrás de las calles normales hay todo un mundo paralelo de inmundicia y de cosas reales que están ahí. Nosotros estábamos una vez en Envigado, allá en la Magnolia, ¿se acuerdan donde tomábamos trago? En La Paz. Estábamos sentados en la Magnolia y había Solo trago. Sí, traguito normal. Había un señor que pasaba todos los días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Algún día invitaba a cerveza y muy amable, muy amable, muy amable. El tipo más querido de Medellín. Me está haciendo hasta falta de lo querido que era. Y en una de esas pregunté por él a la PAM. Y le dije, papá, ese señor, el que mandaba cervecita, el que tenía alguna cosa, ese man, ¿qué se hizo? No, él está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Ese señor tan amable que todos los días venía de consumo caminando, tenía un secuestrado hacía 4 meses en la cárcel enseguida. ¿Cómo pierdo una historia de esas, por Dios? No se puede perder esa historia. ¿Y qué le parece la modelito, la que fue alumna de su esposa? Ah, sí, sí. Y una vez estaba yo en el hospital y llega una mujer absolutamente exuberante. Robocop. Una cosota. Absolutamente exuberante, y llega y me saluda de abrazo y de pico. Yo me puse de 3.000 colores. Apenas llega el residente mío, el estudiante, y me dice, uy, profe, ¿cómo estás de tigre? Y le dije yo, sí, ¿por qué tigre? Me dijo, pues vos sos amiga de la China. Le dije, pues amiga no, algún día le hice un favor a la China de Envigado y ella es como muy expresiva pues para mostrarme su agradecimiento. Me dijo, es que usted no sabe quién es ella. Le dije, no, yo no sé quién es ella. Y me dijo, la China, la prepago más dura que aquí en Envigado. Y había sido, se la habían rumbeado entre en la oficina de Envigado entre varios de ellos. Y entonces una vez le hice un favor, no le he podido cobrar, pero bueno.
le hice un favor, y entonces estando allá sentado en el bar donde alguna vez íbamos John y yo a tomar cervecita, llegó ella y otra vez otro ataque de emoción de eso, ay, mi doc favorito, mi doc. Y entonces llegó y lo puede invitar a una botella a media de ron, y pídala. Puso la media de ron y empezamos a conversar. Y en la conversada empezó a llorar como sobrecogida por una emoción muy intensa. Y le dije, ve, entre otras cosas está llorando, háblame de otra cosa, ¿por qué estás tan perdida? Perdida porque estuve en México. ¿Y qué estabas haciendo en México? No, me tenían secuestrada. Estuvo en México, le invitaron a filmar como que a una empresa de producción de cine pornográfico, pero era una prostitución pues indignante, extrema, y ellos tenían una productora de cine, que era cine pornográfico, que llaman cine snuff, donde matan al protagonista, a la protagonista, y cada que sacan una película, el circuito del cine snuff se alborota, porque los fanáticos de eso son millonarios que gastan plata. Incluso hay dos películas que hablan de eso, una que llama Tesis y otra que llama 8 milímetros, para que la vean, que es impresionante. Y entonces ellos, cada que sacan una película de esas es un ceremonial, porque llaman a los 100 ricos que se gastan de a 10 millones por ir al lanzamiento, y dice película nueva. Y entonces sacan película de cine snuff, y ella le tocó allá hacer una película de cine snuff donde vio cómo mataban a la compañera, incluso en la mitad de la relación le rompían el seno y se le salía la prótesis que ella tenía, y a ella le tocó ver eso. Ella después, una muchacha le ayudó a fugarse de allá, y ella se voló de una cosa impresionante, y eso también está en un libro de Tornado que llama Manuela XXX. ¿Cómo va a perder unas historias de esas, por Dios? O sea, y en la maldad humana es muy atractiva. Emilio, hay una cosa fascinante, y es cómo titulas los libros. Recuerdan que Emilio ahorita comenzó con el cine, con esa vocación cinéfila, el gusto, me imagino, por esos afiches, los pósters del cine. Vos tenés Tornado y el inédito de Gardel. Adentro, Marcial. Este está mejor. Nos vemos en el infierno, Mon Amour. Un caso de Joaquín Tornado, detective. Y le recuerda a uno el mundo de las radionovelas, de la cultura popular. Me parece que esto que estamos conversando sobre lo que le deja la cultura de la novela policíaca nos tiene que ayudar a comprender que en esa condición humana hay mucho para aprender, y la nuestra es una sociedad que a la muchacha como esta que hablas se le mira feo y de lejitos. Y yo creo que hay algo bien interesante que hacen ustedes como escritores, y es ser capaz de escuchar a los personajes incómodos, complejos, que no nos gustan a los demás mortales. Entonces me parece que ahí hay una lección ética, ya que nos sentimos tan buenitos, ¿cierto?, moralmente superiores. Ustedes van, y especialmente John, se ha metido también entre habitantes de calle, personajes que están al margen, que están bordeando, y yo creo que hay ahí donde hay unas historias que no se han contado, y la gente que se siente buenita desprecia mucho. Yo creo que escritores como John, como Emilio, como Memo Ángel, por ejemplo, el mismo Iván Darío que está aquí con nosotros, cuentan una ciudad de noche, una ciudad en sombras, que todavía nosotros los buenitos no hemos sido capaces de comprender. Entonces me parece que este momento de la conversa merece un aplauso por lo que nos están dando.